Loco. Listo, vamos a dar inicio a nuestra sección del día de hoy. Entonces vamos a iniciar con una explicación y en la segunda seguimos con la construcción de la novela. Entonces vamos a seguir construyendo algunas características. El día de hoy vamos a retomar clases anteriores. Recuerden especialmente en la que veíamos la comprensión de lectura. El día de hoy vamos a ver es la lectura crítica. ¿Para qué? Para entender las diferencias que hay en cada una. Pues Porque vamos cuando a copiar decimos algo. comprensión, ¿cómo? Vamos a copiar algo. Sí, es importante. Que Cuando pega. hablamos de comprensión, estamos viendo esa forma de comprender el texto, de entenderlo. Ya en lectura crítica se van a dar cuenta porque cambia un poco. Entonces, ahí en la pantalla, que lo estamos utilizando como nuestro tablero, tenemos la definición. Van a encontrar la definición de lectura crítica, me va a ser la definición de la RAE, la Real Academia de Lengua Española, que nos dice que la lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. En ese momento es cuando el lector eh, empieza a analizar más a fondo el texto, a hacerse ciertos cuestionamientos, a mirar qué es lo que realmente pretendía o pretende hacer en ese momento el escritor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Listo, continuamos. Bueno, Entonces, como le dice, la lectura crítica es lectura realizada de un modo analítico. ¿Se puede hacer con todos? Sí, señores, con todos se puede realizar. En ocasiones, la lectura crítica la utilizamos en imágenes. Muchas veces en algunos exámenes ustedes encontraban las imágenes como tal. ¿Ya copiaron? señor, ya voy a copiar. Listo. Entonces voy a esperar un momentico para que copien. Todos están, ¿cierto? Karen, Paula, Diana. Chicas, Sí, señor. sí están por ahí. Muchas gracias. Listo, continuamos. Se preguntarán por qué les sale ese gráfico y por qué le ponemos un igual al lado. ¿Qué quiere representar esa imagen? Que cuando nosotros tomamos un texto y lo empezamos a analizar más a fondo, buscamos darle una respuesta. ¿Por qué? Porque en la lectura crítica nosotros abordamos y empezamos. ¿Por qué se escribió así? ¿Por qué el título va así? ¿Por qué las ideas principales son estas? ¿Por qué las ideas secundarias son estas? Es así como nosotros tenemos la habilidad de crear nuestro análisis más a fondo del texto. Entonces vamos a encontrar ciertas características que les he puesto ahí, que en ocasiones muchas veces utilizamos todos en general para realizar un buen análisis. Entonces tenemos durante. Ese durante quiere decir que va en medio de la lectura, cuando estamos realizando la lectura como tal. Entonces tenemos el durante. Como primer punto, encontramos formular hipótesis. ¿Por qué creen que formular hipótesis, muchachos? Pues es como para. ¿Cómo para qué? ¿Cómo? Es como para. Como que inventarse uno en su cabeza lo que va a pasar o algo así. Exacto. Estamos hablando de una supuesta respuesta, de unas supuestas conclusiones. Entonces, por medio de la hipótesis, nosotros podemos decir, este texto nos va a hablar de esto. Ya después, ustedes lo van a comprobar si realmente sus hipótesis fueron ciertas. ¿A qué vamos con eso? A los textos que nos presentan ciertos títulos y, y el título no va con la argumentación del texto. Encontramos otra característica importante, que es la pregunta. Preguntas como tal. Ustedes dirán, ¿por qué preguntas? En este momento ustedes toman su texto y crean ciertas preguntas del texto. Entonces, lo mismo que hacíamos anteriormente.
preguntarnos el por qué, empezar a mirar ciertas cosas y características que tiene el texto. ¿Para qué? Para crear esas preguntas. Entonces ustedes se preguntan, ¿y este personaje por qué es así? ¿Por qué el protagonista es diferente al antagonista? ¿Por qué los personajes secundarios hacen esto? Si están hablando en el caso de la novela. Ahora vamos con el resumen. Ustedes se dirán, ¿y por qué resumen si lo estamos leyendo? A veces yo llamo a eso resumen mental. Crear un resumen mental por si no tienen en dónde escribir en ese momento. Crean un resumen mental. ¿De qué es eso? ¿De qué les sirve? Para tener una idea más clara o ideas principales claras del texto. Ese es un gran beneficio, muchachos, como tal, del texto. Encontramos otra que es el indagar. Ustedes dirán que es indagar, investigar. ¿Qué van a investigar en ese momento? Esas partes confusas o esas partes que no se entiendan del texto. ¿Para qué? Para dar un buen análisis o encontrar un buen análisis y una buena conclusión del texto. En algunos textos van a encontrar palabras que ustedes no conocen, van a encontrar sí, palabras que no conocen y van a encontrar cosas que no conocen en la mayoría de los textos. Entonces, por eso es bueno indagar. En ocasiones también es bueno indagar sobre el escritor del texto si no cuentan con él. ¿Para qué? Para saber en qué se basa el escritor, si son cuentos, si son ensayos, como tal, y también averiguar la vida y obra del escritor para saber si es escritor o hace parte de otro gremio, digamos, profesional. Ahora encontramos nuestras palabras claves. ¿Por qué creen que es bueno obtener palabras claves? Porque ¿Vos? ¿Cómo? da como la idea del texto. Exacto, idea del texto. Además, en esas palabras claves podemos empezar a mirar qué se repite más y qué aborda más el texto como tal. Leer varias veces si no se entiende. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay partes que uno no entiende un texto y se va a preguntar si realmente es funcional, si realmente eso nos beneficia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nos dice leer varias veces si no se entiende algunas partes. En ese caso, es releer cualquier cantidad de veces si tienen el tiempo. Si les toca leer más de 5 veces, es importante hacerlo hasta que se logre entender el texto como tal. Recuerden que cuando se lee una vez un texto, muchas veces se olvida con facilidad, mientras que si lo releemos, es fácil de entender. Esas son las características que utiliza uno durante. ¿Creen ustedes que faltó alguna? Chicas, que solo escucho a Duan. No, no creo. Paula, No, Karen, no, no. No creo. no crees, listo. Entonces, vamos después de la lectura. En este caso es cuando se realiza toda la lectura como tal. Entonces, principal, revisar el resumen y analizar. En este caso, ustedes toman su resumen y lo analizan. Si es un resumen mental, ya saben, en su cabeza van a empezar a analizarlo. Si es un resumen, van a sacar esas características sí, principales, como lo vimos en nuestra comprensión de lectura que buscábamos que eran las ideas principales, las ideas secundarias. Van a hacer eso mismo con su resumen. Y de eso es bueno sacar otro resumen, de todas esas ideas que tuvieron, sacar otro resumen. ¿Para qué? Para tener un análisis más coherente y concreto al final. Ahora tenemos respuestas. Ustedes dirán, ¿pero respuestas de qué? Acá al principio, vuelvo a repetir esa parte, en el durante nosotros nos hacíamos ciertas preguntas. Ya en el después, al terminar esa lectura, vamos a empezar a dar respuestas a todas esas preguntas que ustedes se formularon al principio. Si son demasiadas preguntas que se realizaron, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el texto
les da la oportunidad de analizar e indagar un poco más. Y como lo dije ahorita, indagar, tenemos el indagar acá nuevamente, igual acá y acá. ¿Por qué el indagar? Porque es bueno seguir conociendo sobre el texto. En ocasiones tenemos un texto que no nos da muchas respuestas. Es bueno corroborar información con externas. En este caso, para un buen análisis también, ¿qué hacemos? Tomamos textos similares al momento de identificar qué tipo de texto es, tomamos textos similares y le hacemos como un cuadro comparativo para ver si la persona que lo escribió o las personas que escribieron dichos textos tienen similitud alguna. ¿Por qué se hace eso? Para tener un poco más de idea al momento de analizar. Recuerden que hay análisis crítico, análisis descriptivo y otro tipo de análisis. Entonces, por eso es bueno crear una indagación. Leer varias veces si no se entiende, otra vez. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué leer demasiado? ¿Por qué? Porque en ocasiones pasa que si no está el hábito de leer, se va a olvidar con facilidad ese tipo de cosas. Entonces, por eso se recomienda leer varias veces su escrito o el texto que tengan a la mano en ese momento. Pasamos a otra parte. Después de hacer ese después, ustedes se preguntarán, profe, ¿para qué nos sirve la lectura crítica? Yo establezco que la lectura crítica nos sirve para algo, para varias cosas, en especial para estas dos. Tenemos en su pantalla, a mano derecha les va a salir de su pantalla, encontramos como tal un cerebro. Eso quiere decir que la lectura crítica nos ayuda a aumentar nuestro coeficiente intelectual. ¿Por qué creen que aumenta el coeficiente intelectual? Diana. Porque, porque está tratando de analizar algo, es que no entiendo. Algo así, sí. Sí, digamos, analizar, pero ¿por qué nos ayuda eso a aumentar nuestro coeficiente intelectual? Paula, ¿puedes ayudar? O Karen. Pues porque, no sé. Jonathan, Está que lo veo por leyendo, ¿no? Porque está leyendo Sí, pues y adquiere porque conocimiento. analiza, o sea, lee y vuelve y lee y hasta que entiende y así, ¿no? Exacto. Al principio, en ocasiones para muchas personas eso puede ser un poco monótono. Ya cuando se adquiere ese hábito, empieza a adquirir uno el gusto. ¿Qué pasaba? Digamos, vamos a tomar el ejemplo de nuestra estudiante Diana, que cuando iniciamos con el libro, ya sintió cierta empatía y gusto por el que quiso leerlo. Eso mismo nos pasa acá. Aumentamos nuestro coeficiente intelectual porque ya tenemos la capacidad, ojo, ya tenemos la capacidad de comprender y analizar cierta cantidad de textos, además de retener cierta información. Porque en ocasiones se olvidan los textos, como les digo, porque no creamos ese hábito de lectura en nosotros. Es indispensable, ojo, crear ese hábito. Fuera de lo que ustedes vayan a estudiar algo, es indispensable crear ese hábito de lectura. Acá abajo les puse una persona resolviendo exámenes. También sirve para eso la lectura crítica. Sabemos que ustedes más adelante van a presentar ciertos exámenes. Entonces se pide tener cierta capacidad de lectura crítica en todas las materias. Por eso nos sirve es hacer este tipo de cosas. Vuelvo a ver otra vez a la imagen. En el durante, formular hipótesis, preguntar, resumir, indagar, crear palabras claves, leer varias veces, muchachos. Por eso cuando fallamos en una pregunta obvia, es porque no utilizamos ni realizamos este tipo de características o cierto tipo de características. Entonces encontramos como tal otra base y les doy una recomendación para poner en práctica esa lectura crítica. Muchos de ustedes conocen esta plataforma, ¿cierto? El link lo alcanzan a ver, ¿cierto? No, creo que no. Listo.
Hablamos del simulacro de ITFES.com. Este es el del 2020. ¿Por qué se los presento, muchachos? Sabemos que están en 11º. La idea es que ustedes ya empiecen como tal al resolver ciertas dudas. Entonces les voy a compartir ahora la pantalla de nuestra plataforma. Entonces pasamos por acá y compartir esto. Listo. Acá encontramos ciertas recomendaciones, creo que es este. Lo estuve revisando y está muy completo, perdón. Esta es otra plataforma. Esta. Les va a salir el simulacro ICFES 2020. La idea es que desde casa lo pueden hacer desde celular y desde computadora como tal. Entonces, el link original es simulacroitfes.com, muchachos, para que lo busquen más coherentemente. Y bien, entonces acá van a encontrar una parte que dice prepárate para el examen del saber. Que sí es bueno, sí, señores, se puede realizar con facilidad. Le van a dar iniciar simulacro, muchachos. En este caso, aquí van a llenar ciertos datos, ciertas características. ¿Por qué? Porque es bueno que se sepa quién está realizando dicha prueba. Yo creé un perfil externo el día de ayer para poderles dar como tal la orientación en la plataforma. Entonces ya tengo el correo ahí establecido. Nomás le doy ingresar. Entonces esperemos que cargue. Les va a salir eso sin mucha publicidad porque sabemos que es una página gratuita. Entonces, encontramos nuestro contenido online, muchachos. Entonces ahí van a empezar a analizarse. Vemos que tenemos área 1, área 2 y área 3. Acá les va a salir puntaje global. Por el momento está en 0. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto ninguna pregunta. Entonces, por el momento equivale a ser bajo. Al bajar más, muchachos, miren lo que vamos a encontrar. Encontrar dichas pruebas. ¿Y cuál encontramos de primeras? Nuestra lectura crítica. Encontramos matemáticas, sociales y ciudadanías, ciencias naturales e inglés. ¿Por qué en esta ocasión podemos encontrar lectura crítica? Vamos a crear nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque por medio de esta prueba, al empezar ya un análisis, en las demás materias se nos va a facilitar como tal. Y ustedes, digamos, realizan su simulacro, como es habitual, realizan su simulacro y ahí empiezan a resolver. Tienen cierto tiempo, como pueden ver en su pantalla, ya inicia el tiempo y empiezan a ver textos. Van a encontrar textos cortos como textos largos, es decir, hacer el simulacro en un entorno agradable. Y van a dar su respuesta. Al resolver su respuesta, le van a dar siguiente. Al terminar, le dan finalizar simulacro. Esa les va a arrojar un puntaje global. Con eso, ¿qué pueden hacer ustedes, muchachos? Mirar y hacerse un propio test de cómo están en lectura crítica. Entonces, cerramos ahora esta. Y abrimos otra que les realice un test muy básico, muchachos, para mirar cómo estamos en lectura crítica. Profe, espere. ¿Y ¿No? lo del IFEX, uno puede ingresar y hacer las veces que uno quiera? Con el simulacro, sí, la idea es que puedan realizarlo. En ocasiones una clave que es, si no puedes, es digamos, entonces lo volvemos a abrir. Si no puedes volver a ingresar, intentas crear otro correo. La idea es no crear demasiados, entonces volvemos a nuestra plataforma. Ya tengo como tal el usuario. Pueden hacer lo que yo hago, que es dejar guardado nuestro usuario para entrar con más facilidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones muchas veces olvidan las claves las personas. Entonces tenemos simulacros. Miramos, es una prueba muy completa. Entonces vamos a hacer la prueba. En este caso, vamos a hacer nuestra prueba ingresemos a matemáticas. Solo es una prueba, entonces vamos a elegir preguntas al azar. Entonces encontramos, y decimos después de esa lectura que es la A.
Entonces le damos siguiente. Al tener eso, vamos a darle finalizar simulacro, a ver qué nos arroja. Como pueden ver, nos dice acá, correcta 0, porque elegimos al azar la otra. Son 24 preguntas y si pudieron ver, nos Uy, no, sale... profe, ¿Ah? Son 24 preguntas nomás, muchachos. muy malo. Entonces, vean, nos sale 24 preguntas, minuto, 0, puntuación, pues vamos a tener 0. ¿Qué pasa? Sí se puede volver a realizar, Paula. Como tal, le das realizar simulacro y vuelves. La ventaja de este simulacro por el momento que es, no nos está arrojando la respuesta. ¿Eso para qué nos ayuda? Para volver a responder y mirar también cómo estamos en comprensión. Es decir, respuestas que ya conozcamos, las podemos seguir resolviendo adecuadamente. Entonces, cualquier cantidad de veces se puede resolver, muchachos. Entonces, no hay pierde en eso. Salimos ya como tal. Salimos. Y vamos a iniciar con nuestro test. En este caso, si quiero escuchar todas las voces, he escuchado poquitas voces hoy. Por ejemplo, Daisy, Diana. Bueno, continuamos. Aquí les creé como tal un test muy cortico, son solo 10 preguntitas. Unas están fácil, las otras van a tener como tal un poco de lectura crítica. Entonces, esperen, seguimos acá con nuestro listo. Van a encontrar un test de español y lenguaje, lengua castellana. Yo lo realicé el día de ayer. Aquí, la ventaja de este test, si ustedes ingresan con su usuario y lo realizan, van a tener una puntuación. Cada vez yo voy a ir actualizando el test. ¿Por qué? Por si ustedes quieren ingresar y realizarlo como tal. Entonces, acá está el link. Se los voy a mostrar en nuestra diapositiva. Les voy a mostrar en la diapositiva por si lo quieren escribir. Voy a dar un tiempito para que lo escriban. Este es el link. Ahí se lo ¿Cómo subrayé. así? O sea, eso es... No, ese ya es más para mirar comprensión y lectura crítica. Pero yo qué voy a hacer, cada día le voy a ir agregando preguntas, respuestas. Entonces vamos a llegar a 100 preguntas. Entonces acá está el link. Doy un A esa tiempito para... página le hizo usted. Sí. No, la página no, el test. Bueno, pero entonces copié el link y lo pone ahí en el chat del... Ah, listo, perfecto. Muy buena idea. Entonces ahorita se los voy a pasar como tal en nuestro chat. Entonces vamos otra vez a nuestra página. Muy bien, encontramos el test. Como les decía, ustedes entran con su usuario, la idea es entrar con su usuario, con su nombre, y ustedes van a mirar en cuánto tiempo y qué puntuación tienen al momento de resolver ese test. Pueden ocupar puestos, se pueden hacer retos entre ustedes. Acá, digamos, sale mi nombre porque pues hice el test para mirar si realmente funcionaba. Y sí, es decir, si Duan en este caso resuelve y resuelve en poco tiempo y mejor que uno, él ocuparía el primer puesto y yo pasaría de segundas. Eso dando beneficios. Ustedes al final su puntuación también la pueden compartir en Facebook, perdón, como tal. Entonces, vamos a darle comenzar. Tenemos nuestra primera pregunta. Sabemos que son 10 minutos para resolver todo el test. En este caso lo vamos a intentar resolver o lo van a intentar resolver ustedes como tal desde casa. Entonces, ¿sí alcanzan a ver, muchachos? ¿Sí? Sí. Listo, correcto. Entonces, iniciamos con, yo les voy a leer y después leemos nuestras preguntas. Tenemos, considera el siguiente resumen del texto anterior. Entonces ahí iniciamos, abrimos comillas. La autora analiza la relación entre el turismo y la fotografía, teniendo en cuenta que los cosmopolitas, ven en su viaje al acto de fotografiar como una necesidad. Según ella,
Este acto acabó por convertirse en una práctica trivial con la que solo se busca mitigar la desorientación, perdón, porque en el párrafo me salía así. Generalmente, que causan los viajes. Así, la fotografía se convierte para los cosmopolistas japoneses, estadounidenses y alemanes en una especie de reemplazo del trabajo al que están acostumbrados. Ahí cerramos como tal parte de nuestro resumen. Entonces, el anterior resumen, ya nos quedan 5 minutos, recuerden, yo les aviso para volver a ingresar al mismo link. Entonces, el anterior resumen se puede describir como inadecuado porque ahí empezamos a analizar nuestras preguntas. Entonces tenemos la primera pregunta. Se centra en un tipo particular de turistas y no en los turistas en general. Tenemos otra. Omite el tono irónico y burlón con el que la autora se refiere al arte de la fotografía. Tenemos otro. Expone ideas contrarias a la afirmación principal, a las afirmaciones principales del texto. Y está la otra. Se detiene en presentar información en extremo detallada y secundaria del texto. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿La primera o la última? Listo. Ya empezamos algo importante que es eso, analizar las preguntas, las respuestas. En este caso tenemos, entonces, tanto la segunda y la tercera para borrar, eliminar, es decir, ya no hacen parte de nuestras preguntas. Encontramos, entonces, entre la primera y la última. Entonces, se centra en un tipo particular de turista y no en los turistas en general. Ahí es donde ustedes retoman su texto y miran. Claro que sí. ¿Por qué? Porque miramos que se habla de los fotógrafos cosmopolistas en sí. Japoneses, estadounidenses y alemanes. Sí, puede ser. Mientras que el segundo lo dice, se detiene a presentar información en extremo detallada y secundaria del texto. Vemos que es un texto muy corto. Entonces, por análisis, podríamos decir que es la primera. Si es la primera, ¿o qué dicen ustedes? Sí. A ver, ¿sí? Listo. Entonces, pum. Vamos a elegirla. Ya nos quedan 6 minutos. Tenemos esta más fácil, muchachos. La poesía es manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de palabras en verso o en prosa. 2. Arte de componer obras poéticas en verso o en prosa. 3. Narración, cuento o todas las anteriores. Ustedes van a elegir. Miren Las dos bien. primeras, pero ahí. La segunda. Listo, A está ver. entre la segunda o la primera. Eso es la idea del análisis, que van a haber muchas preguntas con similitud. Entonces, Respuesta. vamos entonces. Tenemos la primera. Manifestación, sí es una manifestación de belleza, exacta, o del sentimiento estético por medio de la palabra. Vamos a recordar nuestras guías en la que les salió lo de poesía. Verso o prosa. Entonces ya nos da una característica. Verso o prosa. Y encontramos la segunda también con una característica. Arte de componer obras poéticas. Acá nos da como Creo que tal, entre la dos o la primera. creo. La Listo. listo. Vamos a poner, recuerda que estamos haciendo solo el análisis, cómo nos va. Tenemos otro testigo, listo. El texto nos dice, y me contestó la divina entre las diosas, hijo de Leartes, del linaje divino, odiseo de 1000 trucos. No te quejes ya más en mi morada, no te quedes más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las misiones de Hades y la venerada Perséfone. Pues bajamos para poder seguir leyendo. A consultar en el oráculo el alma del tebano, Tiresias, perdón, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme, a él incluso muerto le concedió Perséfone mantener su mente despierta, a él solo.
que los demás se mueven como sombras, así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbando sobre el lecho, tumbado sobre el lecho. Y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, ah, Sire, ¿quién va pues a guiarme en ese viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en en una negra nave. Aquí nos habla de un texto de la Odisea, parte de la Odisea, y es el canto número 10. Entonces nos da como pregunta. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. Ustedes van a analizar. Partida del héroe, llegada de Hades. Encuentro con la diosa, partida del héroe. Anuncio del viaje, lamento del héroe. Llegada al Hades, encuentro con Tiresias. ¿Qué dicen ustedes o cuál creen ustedes que es? Vamos. ¿Cuál creen que es? Se durmieron. ¿Cómo? Que, que de pronto el orden empieza por el 3 porque es cuando le anuncian el viaje. Listo, entonces vamos a ver. Tenemos la 3 y qué otra pregunta puede ser o qué otra respuesta puede entrar entre ellas. Listo, en este caso les voy a ayudar. Tenemos la segunda. Tenemos la segunda y la 3. Ahora nos toca mirar. Podemos regresar a nuestro texto. Entonces tenemos encuentro de la diosa o anuncio del viaje. Y me contestó la divina entre las diosas. Ojo. Hijo de letras, sí. Entonces tenemos dos. Ya les di una clave al principio. Y me contestó la divina entre las diosas. Ahora miren el orden. ¿Cuál sería? Porque la partida es el último. ¿La segunda? Listo. Coloquemos la segunda. Aquí el tiempo está transcurriendo, la idea era más rápido, pero como estamos haciéndolo detenidamente. Encontramos otro texto. Pues que usted Listo. pone eso todo largo y 10 minutos eso no alcanza. No, tranquilos, yo les voy a aumentar más el tiempo. Este texto les voy a resumir. Habla también de la Odisea. Al hablar de la Odisea, ¿a qué tipo de texto estamos hablando? ¿Moderno, barroco, clásico o medieval? Recuerden que ¿Medieval? la Odisea... Listo, ya elegimos medieval o cuál otro. Elijamos dos y entre esas dos elegimos. Listo, medieval por el tiempo, tú me dices que es medieval. No les voy a decir la respuesta. Entonces, la autobiografía es... Listo. Entonces, esperemos a que se acabe el tiempo y miramos qué puntuación nos da. En este caso, y terminamos esta sección, iniciamos nuevamente, abrimos el link para continuar si quieren con esto. Listo, esperemos. Ah, si alcanzamos a resolver esto. La autobiografía es... La 3. ¿La qué? La 3. Ah, bueno. Bueno, la Paula ya no la había leído. Muy bien. Entonces, siguiente. Listo. Listo. La novela generalmente se escribe en qué? En papel. No, mentiras. Se nos termina el tiempo. En Entonces, narración. vemos, muchachos, 30 puntos. 30 Claro, puntos. Eso quiere decir que tenemos 30 puntos, no resolvimos todas como tal. Acá ustedes pueden ver corrección. Entonces, la primera era correcta, muchachos. La primera nos salió muy bien. Vamos a ver la segunda. Muy Ah, sí, bien. yo había dicho que era la segunda. Ojo. Ya en la tercera tuvimos fallas. ¿Por qué? Porque no era anuncio del viaje, sino encuentro con la diosa. En cuanto a la lectura, retomamos nuestras primeras clases que hablamos de lectura clásica. ¿Te acuerdas, Paula? No. Nos nombraban ciertos dioses. Ah, sí.
Listo. Y sí, la autobiografía estaba correcta. Entonces vamos a salir y entrar al otro link, por favor, que ya el tiempo se nos